Y vamos a comenzar. La anterior clase estuvimos viendo puntos rectas y planos, unidad 3. Vimos que tenemos tres tipos de rectas. Tenemos las horizontales, que son las que van al eje Y, que nos dan un valor en el eje Y. Tenemos las verticales, que son las que nos dan un valor en el eje X. No nos olvidemos que el eje Y es este que baja y el eje X es este que va de forma horizontal. Positivos hacia la derecha, negativos hacia la izquierda en el eje X, y en el eje Y positivos hacia arriba y negativos hacia abajo. ¿Ya? No nos olvidemos, eso es full importante. Y Mariela, no te olvides, no es lo mismo positivo que negativo. Vamos a echar un ojo ahí en unos ejercicios ahí. Y la tercera opción que teníamos son las rectas inclinadas, ¿sí? Recuerden que aquí tenemos cuando hablamos de verticales o horizontales, solo tenemos un punto de corte. En el caso, se me fue todito. Ya. En el caso de las líneas horizontales, tenemos el punto de corte en el eje Y. ¿Sí? Esto es una recta horizontal y mi punto de corte está aquí, en el eje Y. Y las verticales tenemos el punto de corte en el eje X. Pero ¿qué pasa cuando tenemos rectas inclinadas? Cuando tenemos esto de aquí. Recuerden que tenemos dos puntos de corte, en el eje X y en el eje Y. Entonces, para tener la recta vamos a necesitar un punto de dos puntos, primero, dos puntos, que en este caso puede ser el punto A y el punto B. Y recuerden que cada punto tiene dos coordenadas. Tiene una coordenada X y una coordenada Y, ¿sí? Ya lo aclaramos ahorita de nuevo en el repaso así rapidito. Ya, aquí está. En este caso, ¿se acuerdan que graficamos? Voy a coger el resaltador, destacar, aquí. Graficamos desde el punto A y el punto B. Aquí tenemos el punto A. En este caso, el punto A tiene la coordenada en X1 y en Y1, por eso está aquí. Y el punto B, que está aquí arriba, que tiene la coordenada 5 en X y 4 en Y. ¿Sí? Hasta ahí estamos. ¿Está bien el recordatorio? ¿Les surgió alguna pregunta? ¿O estamos bien? ¿Qué dices, Mariela? Sí, estamos bien, ¿Sí? parece. Sí. Ya. Bien. El segundo punto que hablamos era de distancias entre dos puntos, valga la redundancia en puntos. Eh, Hablábamos que cuando tenemos una recta horizontal, nosotros calculábamos las unidades que están de por medio. Entonces, si este está en así, sabemos que la distancia entre un punto y este punto, vamos a llamarlo AB, va a ser igual a la suma de estas unidades. Sería 1, 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Perdón, aquí debería ser 4, lo siento. Es lo mismo cuando está de forma vertical. Si nosotros tenemos una recta vertical, así, la distancia entre el punto A, que está aquí, y el punto B, que está aquí, va a ser igual a la suma de las unidades que estén intermedias. Tendríamos 1, 2, 3 y 4. Entonces, en este caso, la distancia va a ser igual a 4, ¿sí? El problema que se nos presentaba era cuando hablábamos de líneas perpendiculares, como en el caso de aquí. Nosotros no podemos decir que la distancia de este punto A este punto B es igual a la distancia que está entre estas unidades del eje X, porque esta línea es mucho más larga que eso. Para esto nosotros usábamos el teorema de Pitágoras, ¿se acuerdan? Yo les decía que este triángulo rectángulo es un triángulo rectángulo porque básicamente es un rectángulo, perdón. Estoy haciendo bolas. Ya. Sale de esto, de dividir un rectángulo a la mitad, ¿sí? Si yo corto esta parte de aquí arriba, eh, esta parte de aquí arriba, si quito todo esto, como ven, me va a quedar un triángulo muy parecido a este, donde tengo un ángulo de 90 grados, una hipotenusa, que es esta línea que está
inclinada y tenemos dos catetos, el cateto A y el cateto B. Entonces, para encontrar esta distancia, usábamos el teorema de Pitágoras. Un recuerdo rapidito porque vamos a necesitar esto. El teorema de Pitágoras es este de aquí que está resaltado, que es igual a la hipotenusa al cuadrado. Perdón, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A más el cateto B, los dos al cuadrado, ¿sí? Esto fue lo que vimos la clase anterior. Hasta aquí nos quedamos, que era la parte importante en sí. Ahora, si no tienen ninguna duda hasta aquí, en esta revisión rapidísima, continuamos con la distancia entre puntos y hacemos un par de ejercicios, ¿sí? Vamos a ver la distancia entre puntos, cómo calcularlas con la fórmula, de dónde sale la fórmula, para que no tengan que estar, más que memorizando, la puedan pensar y razonen y entiendan por qué se usa así, y así si un día se olvidan puedan deducirlo de forma fácil. Entonces, si no tienen preguntas, continuamos. Si tienen preguntas, este es el momento porque va a ser importante que lo que acabo de decir ahorita esté bien claro. Álcenme la manito con las reacciones, pónganle Por así mi si parte continuamos. no tengo dudas. Listo, Mariela. Gracias. Cintia. Vicente. Todo bien, profe. Eso. Sí, sí está claro. Ya. Maravilloso. Aquí había una pequeña parte que Vicente no me entendió la anterior sesión, que era puntualmente esto, con raíces. ¿Qué hice aquí? Y les había mandado un video para que lo puedan profundizar. Pero voy a hacer una explicación. Esta es una de las propiedades de los radicales. Una de tantas que más bien, como les proponía, vamos a revisar el miércoles para que queden claros del todo y en futuros ejercicios no haya problemas. Realmente en estos casos solo vamos a usar esta propiedad puntualmente en este tipo de ejercicios, pero hay más y más adelante sí vamos a usarlas. Entonces voy a hacer una explicación rápida del por qué pasa esto. Aquí el problema en sí era que... 5, no. Ya. Entonces, el problema en sí aquí era que teníamos esto es igual a 25. ¿Ya? Yo había hecho esto, les había dicho que puedo tachar esta raíz y puedo tachar este exponente y dejarla libre para poder resolver ya solo el 25, porque no me interesa saber la hipotenusa al cuadrado, sino la hipotenusa, o sea, la distancia que tengo entre los dos puntos. Entonces vamos a explicar por qué puedo hacer esto. Esta propiedad, ¿se acuerdan que vimos los exponentes hace no mucho? Que decíamos que si tenemos esto, por ejemplo, yo podía hacer esto. Es decir, que era igual a 3 al cuadrado. Porque al pasarlo estoy cambiando el signo del exponente. ¿Se acuerdan que hay una explicación larguísima de por qué? Ya, pero básicamente puedo hacer esta operación. También hablábamos que, por ejemplo, cuando yo tengo esto, me daba igual realmente a esto, ¿cierto? Cuando teníamos exponente de exponentes, los multiplicábamos. Básicamente es lo mismo, son reglas, son propiedades que existen cuando hacemos operaciones matemáticas, pero en ese caso son con raíces. Digamos que es lo mismo si es con división, pero acá solo es con raíz cuadrada. Sí, y al final son cosas equivalentes. Podemos verlo como la operación contraria, porque, por ejemplo, si yo tengo una raíz, cuando yo tenía un exponente, ¿se acuerdan? Una potencia, lo que esto me indicaba es que a la base, que es esto, tengo que multiplicarlo el número de veces del exponente, que es este. Entonces, esto era igual a 5 por 5. Multiplicaba la base, que es esta, por el número de veces que me decía el exponente. Una vez, dos veces. ¿Sí? Entonces, es básicamente lo mismo. Ahora me está diciendo lo contrario. Me está diciendo que necesitamos un número. Aquí acuérdense que cuando no hay un número, esto significa que aquí hay un 2. Me dice que un número multiplicado 2 veces me tiene que dar este resultado. Es básicamente lo mismo que hacíamos abajo, pero al revés.
Lo que tenemos que hacer aquí es encontrar este número en función a esta información que tenemos acá. Eso es lo inverso. No se preocupen si ahorita no me entendieron del todo, porque esto ya lo vemos el miércoles a fondo. Y ahí sí aclaramos todas las dudas que vayan al respecto de eso. Ahorita lo que me interesa es por qué yo puedo hacer la simplificación de h cuadrado si tengo hacer esta simplificación. ¿Sí? Vamos a entender por qué puedo hacer esto. Ya. Normalmente, una de las propiedades de estas operaciones es que nosotros podemos eliminar la raíz invirtiendo la operación. Como les dije, al igual que cuando tenemos esto, ¿sí? Aquí podemos aplicar una propiedad muy igual y me dice que yo mantengo mi exponente que está dentro de la operación y a este número de aquí lo convierto en fracción. Entonces lo voy a pasar acá, ¿sí? En este caso me quedaría 2 sobre 2. De nuevo repito, la propiedad me indica, aquí acuérdense en que si está vacío es porque hay un 2. La propiedad me indica que para resolver esto, para quitar la raíz, yo lo que hago es mantener esta base, que es el 5, con su exponente, que es el 2, y toda esta raíz la convierto en fracción al pasarla acá. Entonces me queda 5 elevado a la 2 sobre 2. ¿Sí? Tengo aquí una fracción que básicamente es 2 medios, que es esto. Y acuérdense, podemos verlo de diferentes formas. Si divido 2 para 2, me da igual a 1. Si simplifico esto, me da igual a 1. Entonces, por donde ustedes quieran, como quieran llegar a hacer la operación, nos va a dar 1. Entonces, esto es igual a 5 elevado a la 1. Y 5 elevado a la 1 es igual a 5. Por eso, cuando ustedes vean que tienen operaciones de raíces que tienen el mismo número en la raíz y en el exponente, lo que ustedes pueden hacer simplemente es eliminar esto. Porque si ven todo este proceso, me lleva a eso, a eliminar. Para que esté un poco más claro, voy a hacer otra cosa. Si aquí tengo esto, yo puedo eliminar esto porque me va a dar igual a 8, ¿sí? Si yo tengo, no sé, voy a hacer algo bien ridículo, no me paren por realmente, o sea, no es una operación matemática. Puedo hacer esto, ¿sí? Y me va a dar igual a 8. Esta sería la primera propiedad que nos adelantamos a ver y debemos interiorizar. Cuando hay la excepción, aquí sí hay una excepción, y es cuando mi número es negativo. Si yo tengo esto, yo no puedo hacer esto. En este caso sí cambió totalmente la regla. Solo puedo hacer esto si mi número es positivo. Si el número es positivo, con gusto puedo eliminarlo. Si el número es negativo, yo no puedo hacer esto, ¿sí? Aquí lo que importa es esto, que el número no sea negativo. ¿Estamos claros? Quiero Sí, escucharles. sí, Ya, buenas. Vicente, tú tenías este problema en la anterior clase. ¿Estás claro? Sí, profe, ya entendí mejor. Ya, entonces les hago así una preguntita rapidísima para confirmar si estamos de verdad claros. Si tengo esto, ¿puedo aplicar la regla? Sí, ¿Y ya que me da igual? a 10. Perfecto, esto me da igual a 10. Si tengo esto, ¿puedo aplicar la regla? No, no. ¿Por qué no No, puedo aplicar la regla? porque tiene un número negativo. Ya, ¿qué más? Y porque no son iguales. Perfecto, gracias, Cintia. Tenemos que sí o sí tener estos iguales, porque supongamos que este número sí es positivo ya, es 15. Si yo aplico la regla con números diferentes, esto lo que me va a dar igual es a 15 sobre 2 tercios. Y 2 tercios no es igual a 1, ¿sí? 3 tercios sí, 2 medios sí, pero 2 tercios no es igual a 1. Entonces tenemos que estar muy pendientes que esto solo podemos hacerlo cuando tenemos
números iguales, ¿sí? Eso. Igual, como les digo, el miércoles seguimos revisando esto y ya aclaramos más propiedades, más dudas y eso. Pero bueno, enfocándonos en este ejercicio que habíamos hecho, yo llegué a este punto de aquí, donde tenía h cuadrado es igual, raíz cuadrada de h cuadrado es igual a 25. Entonces, tomando en cuenta lo que les dije, por eso yo eliminaba esto y me quedaba que h es igual a la raíz cuadrada de 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. A mí lo que me importa en este momento es cómo voy a eliminar esa h, ¿sí? Ese cuadrado en la h, porque si no me va a quedar básicamente como respuesta que h cuadrado, voy a quitar esto, si no hiciera este paso que está aquí, este paso que está aquí, y me quedara en este paso que está aquí sin quitar el h cuadrado, me quedaría esto como respuesta, ¿sí? Y no me interesa saber cuál es la distancia, esta distancia al cuadrado no me interesa saber, quiero saber la distancia sin más, solo cuánto hay entre un punto y un punto. Por eso hacemos este proceso, ¿sí? Listo. Vamos a ver ahora, ya que entendemos esto, ¿cuál es la fórmula de la distancia entre dos puntos? Porque yo les acabo de explicar de forma geométrica cómo encontrar, ya que esto es un triángulo, siempre nos va a dar un triángulo, cómo encontrar la distancia entre dos puntos. Pero hay una forma, entre comillas, más fácil, la verdad es exactamente lo mismo, pero para hacer esto vamos a usar una fórmula. ¿Qué fórmula vamos a usar? Esta fórmula que está aquí, ¿sí? ¿Por qué toda la cantaleta anterior? Para que podamos entender de dónde sale esta fórmula, qué es esta fórmula y poder aplicarla correctamente. Y sobre todo, si nos olvidamos, saber de dónde sale. Eh, Cuando estamos hablando en este caso, cuando tenemos un plano, cuando tenemos incógnitas, en este caso, estamos hablando de puntos, ¿sí? Aquí el x2, perdón, aquí debe ser x1 y un valor. ¿Cómo es esto? Yo me jalé las cuadras aquí, disculpe. Ya. En este caso, este x2 y este x1 son coordenadas. Acuérdense que cuando hablamos de puntos, la x y la y nos indican en qué punto de qué eje, si es del eje y o si es del eje x, me indican en qué punto voy a poner ese número. Entonces, esta x y este x2 y x1 me están indicando dos coordenadas diferentes del eje x. Lo mismo pasa con este y2 y este y1. Son coordenadas. Me está diciendo dónde voy a poner un punto. ¿Por qué tengo x2 y x1, y2, y1? Porque voy a coger estos puntos de aquí de referencia, el punto A y el punto B, para hacer el ejercicio. Entonces voy a asignarle que este x va a ser x1 y que este otro x va a ser x2. ¿Sí? Si aquí tuviese un c con más coordenadas, a este x le llamaría x3. ¿Sí? El orden que ustedes le pongan es realmente irrelevante, pero sí vamos a nombrarlos para poder realizar el ejercicio. Esto sería y1 y esto sería y2. ¿Sí? Mi primer paso ahorita va a ser graficar lo que tengo aquí. Me parece que lo había puesto acá. No. Va a ser graficar esto. Entonces voy a graficar primero el punto, eh, este punto, que es el punto A. Me dice que está en el 1, en el eje, en el punto 1 del eje X, la coordenada 1 del eje X, y en el 7 del eje Y. Entonces aquí está el 5, 6, 7. Está en ese. Como les dije, hasta acostumbrarnos podemos trazar líneas entrecortadas hasta que se topen y me dice dónde está el punto. En este caso, el punto está ahí. ¿Sí? Bueno, ahorita estoy descansando, choco. Mi punto está ahí. Ahora vamos a graficar el B. Ya, me dice que está en el eje X, en el número 4, 1, 2, 3, 4, aquí. Y en el eje Y, en el número 3. Como son positivos, voy para arriba. 1, 2, 3. Está aquí. ¿Sí?
Lo mismo extiendo hasta que se choquen las líneas, que sería en esta intersección, y sé que aquí está mi punto B. Mi punto A y mi punto B está ahí abajo. Ya, una vez que tengo... A ver, ¿alguien tiene alguna duda hasta ahí por si acaso? Estoy asumiendo que estamos claros con la clase anterior. No, yo por mi lado, ¿Bien? Mariela, Vicente, ¿estamos bien? Por el mío tampoco hay dudas. Ya, Sí, profe, está entendido. ya. Igual no tengan pendiente en decir si no entendieron algo. Lo van a estar poquito, es que podemos repetir. Listo, entonces dibujo la línea que está entre ellos. Y como habíamos hecho en los otros casos, lo que me interesaba era encontrar la distancia, ¿no es cierto? Como es una recta inclinada, lo que voy a hacer en teoría es usar el triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Ya, en este caso vamos ya a usar la fórmula para entender, para tenerla clara. Eh, Cuando nosotros tenemos una línea, voy a esta línea que está aquí, a la de este vértice con B, la voy a graficar aquí abajo, ¿ya? Sería esta misma distancia de aquí. Esta línea, ¿de qué se forma? También está formada de dos puntos, ¿no es cierto? En el que inicia, que vamos a llamarle, llamémosle C, ya para no confundirnos, y este último vamos a llamarle D, ¿ya? Esta línea, ¿cómo la expresaría? ¿Cómo podría calcular la distancia entre estos? Es fácil. Como habíamos dicho, contando unidades, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4. Esto tiene 4 unidades. Entonces la distancia es igual a 4. Pero ¿cómo podemos expresar esto matemáticamente? Desde el eje donde se cruzan, o sea, desde aquí, desde el centro, desde el 0, hasta el punto D tenemos 5 unidades, ¿no es cierto? Y desde el eje hasta C tenemos una unidad. Esto podría expresarlo entonces, para hacerlo un poco más matemático, como la distancia hasta D menos la distancia hasta C. Esto significa que voy a restar este tramo de aquí menos este tramito de aquí, ¿ya? Esto me quedaría igual a 5 menos 1, que es este cuadradito, y esto me va a dar igual a 4. Es el mismo resultado que teníamos antes, contando, ¿no es cierto? Exactamente lo mismo. Suena hacerse bolas de gana, suena complicarse de gana y sí, tienen toda la razón, es hacerse bolas de gana porque podemos solo contar y la vida es más fácil. Pero ahorita estoy explicándoles para poder entender la fórmula de acá arriba. Y la fórmula requiere un poco de comprensión matemática, entonces toca hacer el esfuercito de complicarnos un ratito para luego hacer que otras cosas sean más fáciles. En cambio, a veces hay que dar un pasito atrás para saltar más lejos. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? ¿Estamos claros? Vicente. Está claro, profe. Ya. Mariela, Cintia, ¿vamos bien? sería bueno Sí. si hace otro así con el mismo proceso, pero así. Sí, justo voy porque nos falta el eje Y ahora. Jeje. Pero bien, si vamos entendiendo, estamos bien. Ya, voy a resumir esto. Entonces, ¿se acuerdan que este del eje X podemos esto especificarlo como coordenadas? ¿Se acuerdan? Este 5 de aquí, me fui de más. La verdad era solo hasta aquí el punto, ya. Era 4, no 5, disculpen. Estoy cogiendo estos puntos de aquí arriba, ¿no? Entonces, vamos a entender a esta recta, como cualquier otra recta, como la línea que se forma entre estos dos puntos, este punto de aquí y este punto de acá. Como los dos están en el eje X, significa que son coordenadas del eje X. A este final, donde está la D, lo voy a llamar X, y este también lo voy a llamar X. ¿Cómo los diferencio? X1 y X2, ¿sí? Por eso les decía los números que necesitamos. Y si tomamos en cuenta el gráfico que teníamos, X1 y X2 corresponden a lo que hicimos. Voy a traducir esto, lo que les decía,
Y vamos a acordar que la distancia de esta línea que está graficada ahorita va a ser igual a x2, que es la más larga, que va a ser el punto que cubra todo esto, menos x1, que es este espacito de acá, ¿sí? La vamos a dejar así, de forma resumida. Ahora, lo mismo con el eje Y. La distancia de esta línea de aquí, hay mucho rojo en la pantalla y me estoy estresando, esta línea de aquí, la vamos a escribir igual, como la resta de todo esto de aquí, o sea, de lo que va desde el 0 hasta donde termina, que es el 7, menos este espacio de aquí, ¿sí? Y este espacio de aquí es mi otra coordenada de este punto que es el 3, ¿no es cierto? Entonces le voy a expresar igual a esta de aquí como Y2, porque este es mi Y2, menos Y1, que es este punto de aquí, menos Y1. Entonces la distancia de esta línea vertical me va a dar igual a Y2 menos Y1. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé, insisto, Ahora sí me parece, hice bola, profe. parece tonto complicarnos si realmente solo podemos contar unidades, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, y saber que la distancia de aquí hasta acá es 5. Pero tenemos dos problemas con esto. Primero, que si no dibujamos un plano cartesiano, nos quedamos en la nada. Y la segunda, que necesitamos entender matemáticamente lo que pasa, comenzar a pensar matemáticamente, a razonar matemáticamente, para que los siguientes ejercicios también se nos vayan, los siguientes temas se nos vayan facilitando. Eh, las matemáticas, la verdad, no son complejas. Lo que a veces te confunde es que una cosa puedes escribirla de una forma y te equivale a otra cosa. Recuerden que es una equivalencia. Esto, que el 6 puedo escribirlo así, pero el 6 también puedo escribirlo así, ¿sí? O puedo escribirlo así, o puedo escribirlo como esto. Entonces, a veces lo que es complejo en las matemáticas es entender este lenguaje, o sea, cómo generar una equivalencia al mismo valor. Y lo que estamos intentando hacer ahorita es generar una equivalencia en esto, en las distancias. Voy a explicar porque Cintia me dijo que se perdió. Voy a usar mi recurso muy bonito que está aquí, sin nada, un poco más limpio para que esté un poco más claro. Aquí grafiqué dos puntos, ¿ya? Tengo el punto A y tengo el punto B. Mi punto A tiene una coordenada X y una coordenada Y. La coordenada X está aquí y la coordenada Y está aquí y generan este punto, ¿no es cierto? Esto no teníamos problema cuando lo explicamos en el otro. Lo mismo acá, tengo una coordenada X y una coordenada Y, tengo coordenada X y mi coordenada Y forman este punto, ¿sí? Hasta ahí estamos. Sí. ¿Qué es lo que queremos ahora? Lo que queremos encontrar es esta distancia que está aquí, ¿ya? Antes habíamos hablado que si tenemos una línea recta, yo voy a contar, ¿no es cierto?, unidades. Entonces, desde este punto hasta este punto que se forma, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, sé que la distancia de aquí es 7, ¿cierto? Hasta ahí estamos Sí. claros. Profe, Sí. Ya. Lo que necesitamos es entender ahora cómo escribir exactamente lo que entendieron, pero de forma matemática. Entonces, para esto nos vamos a complicar un poquito la vida y vamos a entender que el punto X2, este de aquí, ¿no es cierto? Es toda esta línea, ¿verdad? Que va hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? sí, profe. Ya, de aquí, desde el centro hasta el X2 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toda la distancia comprendida en esta línea, déjenme hacer de otro color, toda la distancia comprendida, no, este color no, toda la distancia comprendida entre esto es igual a 7, ¿no es cierto? Dije 7, Sí. no, No 9. digo sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, es 9. Sí, digo Ya, toda esta distancia es 9. Pero si nos ponemos a ver
esta línea que está aquí es toda esta distancia menos este pedacito, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ya, entonces, si sé que toda esta línea de aquí vale 9, lo que tengo que quitarle solo es este pedacito que está aquí. Y ese pedacito Ah, que está ahí, ¿cuánto vale? Vale esta distancia, que es x1, que es hasta aquí. ¿Y cuánto vale x1? 1, 2, ¿no es cierto? Entonces, para encontrar la distancia sin ese pedazo, tengo que restarle al 9, tengo que quitarle 2. Estoy quitando este pedacito de aquí. O sea, estoy cortando esto de aquí. Estoy quitando. Este 2 es esto que estoy quitando aquí. ¿Estamos ya claros? ahora sí le entendí. Sí, profe, es que Entonces, antes si con resto. tantas cosas. Sí, creo que estaba muy sucia la página. Entonces, 9 Y menos ahorita 2 sí, me da 7. no está tan complicado como parecía. Exacto. No es complejo, solo es hacerse bolas de gana, pero con sentido. La vida funciona así, lo siento. Ya, entonces aquí sí contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y antes teníamos 9 porque estamos contando estos, 8 y 9, ¿sí? Pero como no me interesa este tramo, yo dejo de contar esos y me queda el 7. Ahora sí estamos claros. Sí, súper que claro. Sí. Vicente María. Ahora, ¿cómo hice con las Y? Lo mismo. Esta línea de aquí es lo mismo de acá, ¿no? Esta línea de aquí y esta línea de acá son iguales. Van a ser exactamente iguales. Solo que la rayo aquí para estar más cerca a las Y y se vea mejor. Lo mismo. Esta línea de aquí es igual a todo esto de aquí abajo, o sea, desde el centro hasta el Y2, menos este pedacito de aquí. Entonces, lo mismo. Sumo todo esto, Y2, que en este caso me da igual a 1, 2, 3, 4, 5. Todo esto sería 5. Menos este pedacito de aquí. ¿Me rollo? Menos este pedacito de aquí, le vamos a quitar, que es igual a 1. Entonces, 5 menos 1 me da 4. Y 4 va a ser este pedacito de aquí. ¿Ya? Si lo graficamos con casillas, me va a quedar esto. ¿Estamos de acuerdo? Todo este tramo que está comprendido entre Y2 y Y1 es igual a 4. Y este pedacito que está aquí abajo es igual a 1. Pero solo me interesa este pedacito de acá. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Por eso puedo decir que la distancia que va a ser este tramo de aquí es igual a lo que les dije, al total que es 5, sería la distancia de Y sería igual al total que es 5 menos el 1. Y2 menos Y1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí. Ya. Eso sería la distancia entre dos puntos verticales o horizontales. ¿Qué pasa ahora de nuevo cuando tenemos una línea que está inclinada? No puedo hacer lo mismo, pero para eso vamos a usar la fórmula que les estaba explicando acá, que es esto de aquí. La distancia es igual a x2 menos x1. ¿Se acuerdan que es x2 menos x1? Es la distancia de x. Voy a borrar todo esto. No, mala idea. La distancia de x, ponerlo aquí. Ya, la distancia de x va a ser igual a x2 menos x1 y la distancia de y va a ser igual a y2 menos y1. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo con la fórmula es que la distancia es igual a este cateto, que es x2 menos x1 elevado al cuadrado, más este cateto, que es y2 menos y1 elevado al cuadrado. Estoy hablando de catetos. ¿Se acuerdan que antes, en vez de decirle x2 menos x1, le decía este a y este le decía b? Es exactamente lo mismo. En este caso, la fórmula nos indica que todo esto debe ser la raíz cuadrada de los dos catetos elevados al cuadrado. ¿Por qué es la raíz cuadrada? Aquí viene la explicación. La fórmula del teorema de Pitágoras era esto,
¿Se acuerdan? Sí. Sí. Entonces, ahora cambiémosle un poquito el chip y imaginémonos que todo esto se llama A al cuadrado y que todo esto se llama B al cuadrado. Como que ya se van pareciendo un poquito más, ¿no es cierto? Esto ya se parece un poquito más al otro. ¿Por qué me queda esto así? Por la propiedad que habíamos hablado, ¿se acuerdan? Hicimos esto e hicimos esto. Entonces yo puedo decir que el teorema de Pitágoras es igual a h, que es la hipotenusa, de la raíz cuadrada de los dos catetos al cuadrado, b al cuadrado más b cuadrado. Y si vemos esto, con la fórmula que les di, es exactamente lo mismo. Solo que en nuestro caso, el a cuadrado se llama x2 menos x1 y el b cuadrado se llama y2 menos y1. ¿Qué dicen? ¿Estamos claros? ¿O se fue ya muy, o ya se rayaron mucho las matemáticas? No, sí voy Yo digo entendiendo. que sí. B, básicamente es eso. La fórmula que nos dan para sacar la distancia es el teorema de Pitágoras, nada más. Solo se ve mucho más simple así. Aquí ya queda a gusto y cuestión de ustedes qué quieren usar. Si dicen, ya no me quiero hacer tanto lío con esto, quiero usar esto de acá, chévere, usen eso. ¿Cuál es Ahí el sería la problema hipotenusa. ¿Cuál es el problema aquí? Que para usar esto, normalmente voy a tener que graficar. ¿Por qué? Porque necesito saber cuáles son mis catetos. Puedo hacerlo mentalmente. Luego, lo óptimo sería que lo hagan mentalmente. Por ejemplo, en el ejercicio de acá arriba que teníamos, sin graficar, sin nada, yo puedo saber, aunque me haga un poquito más de lío, que la distancia, si mi punto A, que sería el que está arriba, ¿no es cierto? Y el punto B que está abajo, puedo saber que la distancia del triángulo que me va a quedar aquí, puedo saber que este cateto es igual a 3 y que este cateto es igual a 4, ¿sí? Entonces puedo decir, entonces, teorema de Pitágoras me dice que es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y sigo resolviendo, ¿sí? La idea es hacer esto mentalmente, pero hasta mientras a ustedes les va a tocar dibujar y eso puede complicar un poquito, no complicar, pero hacer más largo el proceso. En cambio, si ustedes aplican la fórmula que tenemos aquí arriba, voy a decir que tengo x2 menos x1. ¿Cuánto es x2 menos x1? Esto es x1, esto es x2. Me quedaría que x2 menos x1 es igual a 4 menos 1 elevado al cuadrado más y2 menos y1, esto es y1, esto es y2. Y2 sería 3 menos 7, que es y1, y esto elevado al cuadrado. Entonces digo que la distancia es igual a la raíz cuadrada de 4 menos 1, 3 al cuadrado, más 3 menos 7, que me da a menos 4 elevado al cuadrado. Puedo decir que la distancia es igual, aquí vamos con potencias, 3 al cuadrado. ¿Quién me dice cuánto es 3 al cuadrado? 6. No. Acuérdense que las potencias lo que me dicen es que a la base la multiplica el número de veces del exponente. Entonces, 3 por 3. ¿Cuánto es 3 por 3? 9. 9. Perfecto, 9. Más, en este caso, acuérdense en la propiedad, si tenemos un número con base negativa elevado a un exponente par, el resultado me da par. Entonces sé que 4 por 4, ¿cuánto me da 4 por 4? 16. Bien. ¿Positivo o negativo? Negativo. No, lo acabo de decir. Cualquier número en base negativa, este es un número en base negativa porque es negativo, elevado a una potencia par, el 2 es un número par, me va a dar un resultado positivo. ¿Por qué pasa esto? Porque si hablamos
que los exponentes significan multiplicar la base por el número de veces que dice el exponente, tendríamos esto, menos 4 por menos 4. Y si hacemos ley de signos, menos por menos, me da más. 4 por 4, 16. La propiedad nos ayuda a no estar haciendo esto todo el tiempo, porque ya si son un exponente 2 está bien, pero imagínense un exponente 18, ponerse a multiplicar y estar menos por menos, más por menos, nos demoramos un montón. La regla es simple, si el exponente es par, el resultado es positivo, así será la base negativa. Entonces, si tienen alguna duda de esto, acuérdense que todo queda grabado y está en el canal de CBS. Entonces, entran, ven el que dice propiedades de las potencias y revisan. Ya. Esto me queda a 16. Se fue. Y puedo decir que 9 más 16, ¿cuánto es 9 más 16? Cintia, ¿cuánto es 9 más 16? 7. 9 más 16 es 25. Y digo que la raíz cuadrada de Más. 25 Estaba restando. ajá, es más. Entonces, como ven, hice todo el proceso usando esta fórmula de aquí arriba y en ningún momento tuve que graficar. ¿Qué debo tener en cuenta para poder hacer esto? Tener full claro. Primero, definir bien cuál es mi X1, cuál es mi X1, cuál es mi Y1, cuál es mi X2, cuál es mi Y2. No pasa nada si yo me rayo y digo que esta quiero que sea X2 y esta Y2 y esta X1 y esta Y1. No pasa nada, va a dar igual. El problema es si yo mezclo, por ejemplo, si esta le digo X2 y esta le digo Y1 y esta le digo X1 y esta Y2, ¿sí? Tienen que ir juntos. X2 va con X2 y Y1 va con Y1. Si hacemos eso, todo irá bien y tendremos el resultado esperado. Preguntas hasta ahí. Preguntas del momento de las preguntas. Preguntando porque tenía la duda con lo de amarillo, pero resulta que es lo mismo, solo que ya armado. Ajá, sí, básicamente. Eso, insisto, toda la explicación que me mandé puede concluirse en por qué hacernos y complicarnos tanto la existencia, pero básicamente esto era para que entiendan de dónde sale. Al final lo que deben aprenderse es la fórmula de acá arriba, y es más, espero que se la hayan anotado, donde estén tomando notas, aquí la agrando un poquito para que la miren. Lo importante es que se aprendan esta fórmula y la apliquemos, tomando en cuenta mis variables, que es x2, x1, y2 y y1, que salen de los puntos que me van a dar. ¿Sí? ¿Cuál es el beneficio de esto? Como les dije, que nos ahorramos estar haciendo la gráfica, que nos ahorramos estar contando unidades y que podemos hacer el proceso incluso ya más directo cuando tengamos más práctica. Ya solo ven los dos puntos y ya en su cabecita hacen las restas. Es como Profe, cuando haces pero las una fracciones con pregunta. los números iguales. A ver, vamos primero. Mariel, ¿Qué pasaría si el resultado arriba, donde está, no sería al cuadrado, sino que al tercio? tiene que ser al cuadrado. Todo siempre tiene que ser al cuadrado. Sí, te Ya. explicaba. Al final, este es el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Ujú. Esto es una ley inmutable. No puedes cambiarlo por nada en el mundo. Por más que quieras, esto es así y ya. Por eso es una ley. No, Esa era mi no dudita. puede moverse. Ya. Entonces, como hablamos que esta fórmula, perdón, como hablamos que esta fórmula, está pendejeando la compu, que esta fórmula de aquí sale, que es esto básicamente, pero reemplazando, ¿recuerdas? Esto me quedaría igual a esto. Ajá. Y al final simplifico y esto me queda igual a esto. Y básicamente esto de aquí es lo mismo que esto de aquí. De verdad, mi computadora, ya. Que esto de aquí, Ya. siempre van a tener que ser cuadrados. Siempre. Nunca va a cambiar eso. Ya. Vamos para ver, nos quedan 10 minutitos. Vamos a hacer un ejercicio ya. Hoy mandé la explicación larguísima.
y no vamos a alcanzar a ver puntos medios, pero ya nada. Próxima clase, no, próxima clase no raíces. Sí, luego vamos puntos medios. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Unos está bien. ejercicios. Los que hicieron el deber, alguien ya me había puesto en el chat, creo, por aquí, el deber que mandó. Creo que fue Cintia. Si pueden mandarme la imagen de su deber, de una vez les agradezco. Básicamente, la solución tenía que haberles quedado algo así. Era un plano, teníamos una línea aquí, que esto era CD, C y D, y la otra línea tenía que ser AB. Esta era su respuesta, básicamente. Si tienen eso, buenazo. Si no, la próxima clase revisamos su deber y ahí vemos qué pasó, qué hicimos mal. Ya, vamos a usar estas 4 coordenadas que tenemos aquí, estos 4 puntos, para resolver el ejercicio. ¿Cómo vamos a resolver ahora? No vamos a graficar, porfa. Vamos a usar la fórmula que distancia es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Voy a hacer el primero, ¿ya? No voy a hacer el primero. Voy a usar estos ejercicios de acá arriba que usamos para hacerlo. Y ustedes hacen con los puntos A, B, C y D que están aquí abajo, ¿ya? Entonces voy a usar los puntos A y B que están aquí arriba. Primero voy a nombrar y voy a decir que este es X1 y este es Y1 y que este es X2 y este es Y2. Entonces ahora solo voy a reemplazar. Aquí abajo digo que la distancia es igual a la raíz cuadrada de X2. Voy a ver cuál es X2. Este es X2 de 5 menos X1, que es este. 5 menos 2 elevado al cuadrado, más Y2, que es este. Sería 1. Y menos Y1, que es 1. Me queda esto. Y ahora sí resuelvo. Digo que la distancia es igual a 5 menos 2, que me da 3 elevado al cuadrado, más 1 menos 1, que me da 0, y 0 elevado al cuadrado. ¿Quién me dice cuánto es 0 elevado al cuadrado? A 1. Listo. Entonces, ahorita la respuesta ya solo va a depender de la resolución de esto. Perdón, me están llegando. Ya. De esto. Entonces decimos que 3 elevado al cuadrado me da a 9 y decimos que 0 elevado al cuadrado me da a 0. En este caso hago la suma. 9 más 0 sigue siendo 9. Y como todavía no vimos las raíces, por hoy les acepto que lleguemos hasta aquí como respuesta, ¿ya? Pero bueno, la respuesta sería 3. Como no todos estamos del todo claro esto, nos podemos quedar hasta el 9 y no pasó nada. Desde el martes, miércoles ya sí, tenemos que resolverlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, les voy a poner el reloj, como siempre, el temporizador, y vamos a hacer exactamente lo mismo que hice para encontrar la distancia entre el punto AB, quiero la distancia entre el punto AB, y quiero la distancia entre el punto CD. Aquí tienen AB y aquí tienen CD. Entonces les pongo 5 minutos y vamos. Si tienen antes de que se acaben los 5 minutos, me avisan y si no, ya paramos y ya revisamos. ¿Listos? Corre el tiempo ahorita.
Listo, chicos, ¿cómo les fue? Díganme que tienen una distancia por lo menos, o cerca de tenerla. Cintia, Mariela, Vicente. Chicos, necesito. Mariela, gracias. ¿Lo lograste? Digamos que no sé si la hice bien, digamos que no sé si la hice mal. No importa cuánto te dio. La primera, si la hice así como entendí, bueno. Ujú. La segunda no la puedo lograr, no sé si... Es que no entiendo ahí. Es porque tiene, miren, ¿Y cuánto te dio la cuatro. primera? 11. ¿Cuánto te dio? 11 ya. Vamos a ver que la primera me dices que es 11. Ya vamos a ver si está bien o mal, ¿ya? Igual Ya. voy a hacer y vamos viendo. Entonces, quiero la distancia entre A y B. Este es A y este es B. Vamos a delimitar primero que es X1, Y1, X2, 2 y Y2. Entonces vamos a aplicar la distancia. En este caso me quedaría igual a X2, que es menos 3, menos X1, que es 2, todo al cuadrado, más Y2, que es menos 6, menos 1, que es Y1. ¿Sí? Eh, ¿Por qué le puse en paréntesis? Por si acaso aquí nos jalemos. Sí. Entonces voy a hacer esta resta, menos 3 menos 2 me da igual a menos 5 elevado al cuadrado, más este menos por este menos me da más, entonces básicamente me quedaría menos 6 más 1, y menos 6 más 1 realmente es igual a menos 5. Y esto también es al cuadrado. Puse esto así porque dije, por si acaso la Mariela se haya jalado en los signos. ¿Te jalaste en los signos? Está Ay, bien. Dios. Pilas con los signos. Entonces, raíz cuadrada, lo mismo, no se olviden. Base negativa elevado a un exponente par me va a dar un número positivo. 5 por 5 es 25, más 5 por 5 es 25. Entonces, la distancia es igual a la raíz cuadrada de 50. Si nos quedamos ahí por el momento, está bien. Y si no, Hasta la, podemos decir que hasta la la mitad raíz iba cuadrada bien. De ahí para abajo fue que me perdí. Ay, Dios mío. 0,7, 1. 1, ya. Y podemos llegar ahí. Por el momento, si nos quedamos aquí, 10 de 10. Si sacaron la raíz cuadrada de 50, chévere, y si no, ya nada. Ya vieron dónde se equivocaron. Vamos a hacer el último, en honor al tiempo que ya son las 5 y 5. Debo correr yo a clases. Eh, Vamos a resolverla rapidito, ¿ya? Si les queda alguna duda, guárdenla bien y la resolvemos la siguiente clase. Entonces, lo mismo, defino que esto es x1, esto es x2, que esto es y1 y que esto es y2, y reemplazo en la fórmula. Perdón, esto es x2. Entonces, ya. Entonces, x2 en mi caso es menos 7, menos x1, recuerden que me quedaría así, y menos por menos me da más, entonces realmente sería más 4 al cuadrado. Sí, está aquí. Más y2, que es 0, menos, porque puse x, y1, que es 2, menos 2, elevado al cuadrado. Resuelvo esto y me dice que menos 7 más 4 me da igual a menos 3 elevado al cuadrado, más 0 menos 2, menos 2 elevado al cuadrado.
Como se dan cuenta, siempre me va a dar un resultado positivo porque como son elevados al cuadrado, siempre los signos negativos se van a ir. Entonces, esto me da 9 a 4 y 9 más 4 es 13 y nos podemos quedar hasta ahí. ¿Sí? Eso. ¿A alguien le salió ese número? O si por ahí sacaron la raíz cuadrada de 3, me igual a 3.61. 3.61, sí. Entonces, ¿a alguien le salió esta distancia? Me preocupa ese silencio. Bien, no pasa nada. Seguimos haciendo más ejercicios la siguiente clase. Creo que me voy a Bien. quedar aquí más bien. Seguimos para no perder continuidad. Vamos a seguir haciendo toda la siguiente clase estos ejercicios. Y el próximo lunes les explico las propiedades de las raíces. ¿Ya? ¿Qué dicen? Ok. Sí, por mi parte está bien. Entonces, bien, no se pierdan la siguiente clase porque vamos a pasar haciendo ejercicios. Aquí es donde más aprendemos. Recuerden, no importa equivocarse, muy bien. Las matemáticas son como la vida. Mientras más se equivocan, más aprenden. Lo importante es aprender del error que están haciendo, porque si no, solo lo siguen cometiendo y ya. Entonces, la clase que viene es la importante. Esta es la parte teórica. La siguiente es donde nos vamos a dar el lujo de equivocarnos y aprender cómo no volver a equivocarnos. Eh, Eso, chicos. Voy a cerrar la clase aquí por hoy. Nos quedamos en esto. La siguiente hacemos ejercicios y si tienen dudas, recuerden, esto ven en la página del CBS, entonces pueden volver a ver y si les salen nuevas dudas reviendo el video, volviendo a ver el video, las anotan y las vemos el miércoles, ¿ya? Para que nos quede 100% claro esto. ¿De Ok. acuerdo? Sí, está bien. Listo. Gracias, Mariela, gracias, Cintia, Vicente, Fundertec 9. Nos vemos el día miércoles. Que tengan un buen lunes y que les vaya bonito. Chau. Gracias, Chao. profe, igualmente. Chao. Profe.